Déjalo ahí detrás. Señor Musin, ¿qué tal? Buenos días. Oh, ¿por qué os habéis levantado tan pronto? Los pájaros no han despertado. Hemos madrugado porque nos vamos al campo con usted. ¿Ha sido Yelda que os ha pedido que me vigiléis? No, papá. Lo decidimos anoche. Dijimos, vamos y respiramos aire puro. Va a ser estupendo, señor Musin. Pasaremos tiempo juntos. Entonces todos adentro. La juventud es maravillosa. Vais donde os da la gana en el momento que queréis. ¡Vámonos! ¿Y a dónde vamos? ¿Al bosque de Belgrado? No os preocupéis. He trazado una ruta. Mira. Vamos a ir por aquí. Papá, tampoco hace falta cruzar el país. Señor Musin, Kerem tiene razón. Quizá deberíamos ir más cerca. Pero no nos vamos de picnic. Nos vamos de acampada. Subid al coche. Vamos. Hussein, mire, aquí tiene marcada la ruta a seguir. Bien, subid. Kerem, ¿y la cena con Volkan? Llegaremos. Ahora está emocionado, pero no duerme en ningún sitio que no sea su habitación. De acuerdo. ¡Oh! ¡Es el paraíso! Mirad, mirad, mirad. Precioso. Dame eso. No, papá, yo No, dame. Pesa mucho. Estoy muy seguro. Dámelo. Voy a hacer una foto para publicarla y así podrán verla todos los que no han venido. Venid. Tú también, Hussein. Gire la cámara primero. Está bien. Salimos muy bien. Es bonita. Claro que sí. Hussein, puedes irte. Te llamaré después. ¿Cuál es el plan? Así empezamos ya y podemos volver a casa cuanto antes. Quiero decir, a tiempo. ¿Pero qué dices? Hemos venido a acampar, hijo. Hay que elegir un lugar idóneo. Pondremos la tienda y encenderemos un fuego. ¿Qué te parece? Creo que es mejor que no nos liemos con lo de las tiendas y todo eso. Volveremos antes del atardecer. No, he venido a acampar y te aseguro que voy a hacerlo. Vamos, sacad las cosas. Hija, ayuda a tu marido. Muy bien. Es maravilloso. Qué bonito es esto. Es el paraíso. Deberías ser más considerado, Kerem. Llama a Volkan y dile que no podemos ir esta noche. El señor Musin no quiere volver. Míralo, está feliz. Dejémosle disfrutar durante un rato. Pero hay que volver pronto. Kerem, necesitamos leña para el fuego. Vale, papá, voy. Ahora es todo un experto. Cojamos esto. Te llamaré dentro de poco. No te alejes. Muy bien, señor. Kerem, por favor, recoge esas ramas y ayúdame. Tu padre está esperando. Venga, esas de ahí. Ah, papá. Cuanto más envejeces, más terco te vuelves. Si no le hubiéramos prometido a Volkan ir a la cena, no pasaría nada, pero se lo prometimos. No se pueden cumplir las promesas siempre. Se lo explicaremos y seguro que lo entenderá. Pero ¿cómo se te ocurre? Dice mucho de la integridad de una persona el que cumpla sus promesas, o al menos que lo intente. Por ejemplo, yo prometí hace tiempo que dejaría de ser un mujeriego. ¿Y lo he sido? No. Ah, ahí está. Espera, te ayudo, yo la cojo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te ha pasado? ¿Te duele mucho? Es un corte muy grave. Déjame ver. Duele mucho. Vale, déjame ver. Kerem, es solo una pequeña astilla. Qué susto. Pensé que te había picado un insecto. ¿Crees que miento? Me duele mucho. Quita. He dicho yo que estás mintiendo. Es normal que te duela. Las heridas pequeñas duelen incluso más que las grandes. A ver, déjame ver. ¿Qué vas a hacer? Espera, no te tenses. Kerem, relájate. Ahora estoy más tenso. Dame un minuto. No te pongas nervioso. Confía en mí, ¿vale? Si mueves la mano mientras intento quitarte esto, será peor. Te dolerá el doble. Si no haces lo que te digo, no podrás dormir por el dolor. ¿Confía en mí? Claro que confío en ti. Vamos allá.
Vamos a intentar empujarla ¿Qué hacia haces? fuerza. Kerem, me espera un momento. Hay que empujar. Ya casi. Aquí está. Es bastante grande. Sí, muy grande, pero sobrevivirás. Es un alivio saberlo. Se te pasará. Gracias. Te has sonrojado, Kerem. ¿Tienes fiebre? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has puesto rojo de pronto? Yo no estoy rojo. Sí, pero ¿por qué? Te has puesto rojo. Iba a pedirte que me ayudaras, pero no lo hagas o te clavarás otra astilla. Vale. Mete las manos en los bolsillos. Quieto. Aquí estamos, señor Musin. Ah, dejas que la pobre chica cargue. ¡Qué vergüenza! Papá, no digas eso. He tenido un accidente. ¿Qué ha pasado? No ha sido nada grave, señor Musin. Pero no puedo imaginar lo que nos ha pasado. ¿Qué ha pasado? Kerem se ha clavado una astilla en la mano. Os reís, pero era muy grande. Me dolía mucho. A veces esas cosas acaban corriendo por las venas y van al corazón. Y también pueden llegar al cerebro. Era enorme. Vaya, vaya. Dime, ¿Dónde estáis? ¿No habéis venido a trabajar? hemos tenido que irnos de acampada. Estamos en el bosque. ¿Qué acampada? ¿Qué bosque? Me dijiste que vendrías a cenar con Ace esta noche. Llegaremos a tiempo, no te preocupes. Intentamos que mi padre sea feliz. Claro que me preocupo. Ni se te ocurra abandonarme, Kerem. Vale, tranquilízate, hasta luego. Voy a poner esto allí. Estoy muy contento de haber venido. Esto es el paraíso. Mirad. Bueno, vámonos. Vamos, Aise. Espera, Kerem, ¿qué haces? Vas a hacer que me atragante. Hijo, siéntate. Te dije que pasaríamos aquí la noche. Explícame, si no querías venir, ¿por qué has venido? Haz el favor de decir algo, apóyame. Kerem, lo enfocas de forma muy pragmática. Encamínalo hacia un terreno más emocional. Señor Musin, verá, no deberíamos pasar aquí la noche. ¿Por qué? Yelda puede estar preocupada. Pensará que lo hace para molestarla. Que piense lo que quiera. No te preocupes, no voy a volver a casa. Ni hablar. Terreno emocional. Ah, al menos se lo ha pensado. No tengo más hambre. Que alguien nos salve. Me han escuchado. ¿Quién es? ¿Qué hace Jade aquí, Kerem? Oh, Jada, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Por qué has venido hasta aquí? ¿Qué tal? Hola a todos. Hola, señor Musin. Bienvenida. Necesitaba que Kerem firmase una cosa urgente, por eso he tenido que venir. Y trae mochila, ¿verdad? Jada, ¿qué firma puede ser tan urgente? Es el presupuesto del nuevo proyecto. Tengo que enviarlo hoy. Pero podrías habérselo pedido a otro. Sí, claro. No pasa nada, me viene bien el aire puro. Señor Musin, ¿se acuerda de las acampadas con Kerem cuando íbamos al instituto? Ojalá me lo hubieseis dicho. He venido en cuanto me he enterado. Kerem, deja que te dé el documento y lo lees. Ay. Vaya, vaya, vaya. Podemos volver. ¿Por qué, hijo? Hemos salido de la zona de acampada hace 5 minutos. Al campamento no, a casa. ¿Podemos volver, papá? Hemos comido y hemos montado la tienda. Incluso me he clavado una astilla. ¿Podemos volver antes de que la aventura nos supere? Vamos, vamos, vamos. Kerem, por cierto, debes tener cuidado con la herida de la mano. Ve al médico porque se puede infectar. Ya lo sé. ¡Ah!
¿Estás bien? ¡El pie! Pues claro que está bien. Vale, vale, todo está bajo control. Intenta apoyar. Te ayudaré a sentarte en el suelo. Te he visto, Jada. Estás fingiendo. ¿Qué haces? No es mentira, me he torcido el tobillo. Vamos a echarle un vistazo. ¿Sabes algo sobre esto? Pues claro que sí, hijo. Estuve en la enfermería, en el servicio militar. Vi incidentes de todo tipo. Solo me faltó operar. ¿Dónde te duele, bonita? Me duele aquí, Musin. No es nada. El señor Musin ha realizado un diagnóstico perfecto. Y Kerem es muy considerado. Pero me duele mucho. No creo que pueda andar sin ayuda. Creo que he encontrado la solución. Aquí hay algo que te ayudará. Vamos, levanta. Apóyate en esto, así podrás andar mejor. Mira qué bien, ¿eh? Mejor. Eso es. Gracias por ayudarme. Volvamos al campamento. ¿Volvemos a casa? Qué pesadito estás con volver. Nos quedamos aquí acampando esta noche. Es lo que hay. Kerem ha sido muy bueno de repente cuando Jada... ¿Qué pasa? ¿Tú también? ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Estoy bien, no pasa nada. ¿Ah? Vamos, no te preocupes. Todo está bajo control. Ven aquí, Kerem. Papá, eres tú el que trabajó en la enfermería. No está de más aprender estas cosas. Venga, 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 venga. Eso es. Sabremos si es grave porque empezará a hinchársele. Vaya, 9. ¿Qué? ¿Qué? 9, ¿qué, Kerem? ¿Qué dices? ¿Te duele aquí? ¿Por qué me presionas? Me duele, no lo hagas. Ah, se está inflamando. ¿Ves? Ya has empezado a entenderlo. Bien, la solución para esto es una crema antiinflamatoria. Pero la dejé en el campamento. Le pondremos esa crema y por la mañana estará bien. Papá, tenemos que volver. Estos son señales. Tengo que caerme yo también. Volvamos antes de que ocurra un desastre. ¿Qué desastre puede ocurrir? Por lo que más quieras. Atraes a la mala suerte. Venga, ayuda a tu mujer a levantarse. Vamos, que se apoye en tu hombro para caminar. ¿No tiene otro bastón para que Aise se apoye? No le basta con un bastón. No debe apoyar el pie hasta que le pongamos la crema. Vamos, levanta a tu mujer, venga. Claro, Kerem, no puedo levantarme si no me ayudas. Levántala, vamos. Tú pásale la mano por los hombros. Agárrate más fuerte. Agárrate más fuerte para que pueda levantarte. A veces no os entiendo. En ocasiones parecéis desconocidos en vez de marido y mujer. Eso no es verdad. Señor Musin, es por respeto. Estamos comportándonos delante de ti. Es por respeto. Os lo agradezco, pero tú agárrate bien. Ahí. Pon la mano sobre su hombro. Así. Vale, muy bien. Reprime las ganas de besarme ahora que estamos tan cerca. ¿Eso es lo que quieres? Me dices que no te bese, pero te acercas mucho. No es por ti, es para que lo vea Jada. Haz lo que tienes que hacer, ayúdame. Con eso basta. ¿Qué es 9? Antes dijiste 9. Es algo a lo que juego con Volkan. Miramos los tobillos de las mujeres y los puntuamos. Eso es ridículo, pero ¿qué dices? Hasta hoy nunca me había sorprendido. Si el tobillo de una mujer es delgado y elegante, lo demás es exactamente igual. Las caderas, el cuello y... ya sabes. Está bien, vale, es suficiente, ya es suficiente. ¿Cómo que 9? Mis tobillos son de 10. Nadie ha visto nunca un tobillo de 10. Creo que no existen, te lo aseguro. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas? Acabo de salir de la empresa. Habrás llegado a casa, ¿verdad? Todavía estamos de acampada. ¿Dónde estás? ¿Quieres decir que todavía no estáis de vuelta? Iremos, pero no puedo decirte que estemos llegando porque no es verdad. Hemos tenido un par de problemas en el campamento. Amigo, vas a acabar conmigo. Si me dejas solo, estoy perdido. No te preocupes, llegaré a tiempo de ayudarte. Vale, quererme es muy importante. Si no vienes, estaré acabado, por favor. Vale, vale. No entres en pánico, tranquilo. Bien, no lo aprietes mucho para que no te duela. Vale. Intenta no apoyarlo y mañana estarás perfectamente. Se lo agradezco mucho, señor Musin. Estupendo. Si habéis terminado, nos vamos.
Está oscureciendo. Hijo, desde que hemos llegado no paras de decir vamos, vamos, vamos. Si tienes tantas ganas, márchate. Por favor, ya basta. No, papá, por favor. No tenemos vendas. Puede que sea algo grave y necesite la intervención de un médico, ¿verdad, Aise? Si fuese algo serio, ¿no crees que yo mismo llevaría a mi nuera al mejor médico? Por lo que más quieras, ¿te pasa algo? No, señor Musin, estoy bien. No me pasa nada. Ah, ¿lo has oído? Está bien, perfectamente. Nos quedamos y punto. ¿Necesitas algo, papá? Nada, gracias. ¿Estás leyendo un guión? Solo le estaba echando un vistazo. ¿Ya hay acuerdo? Pero tú no habrás firmado el contrato. Me lo prometiste. No, Kerem, no he firmado. Te prometí que no lo haría antes del divorcio. Pero probablemente lo acepte en cuanto hayamos firmado el divorcio. ¿Qué pasa con el abogado? Ya tengo otro, como te dije. ¿Y has hablado con él? No he tenido tiempo con esto del campamento. A la vuelta. ¿Ves a esos tortolitos? No pueden estar separados. Se nota lo enamorados que están. Sí. Siguen en el periodo de luna de miel. Aunque así debería ser siempre. Los matrimonios no deberían acabar pareciendo dos desconocidos. Tiene toda la razón, señor Musin. Sí. Toma, Jaina, coge esto. Buen provecho. Gracias. ¿Son para nosotros? Sí. Coged los tortolitos. Disfrutadlos. Qué buena pinta, señor Musin. Muchas gracias. Que os aproveche. Gracias. Gracias a mí estáis de acampada juntos por primera vez, ¿verdad? Dos personas que se quieren tienen que hacer aquello que les haga ilusión. Haced una lista con lo que no habéis hecho hasta ahora y hacedlo todo. Viajad mucho. Id al teatro y aprended a bailar. Id a pescar. Escuchad conciertos. Cocinad juntos. Y en silencio, sentaos espalda contra espalda junto a la orilla del agua, leyéndoos poemas románticos el uno al otro. Leed novelas. Id al mercado y elegid juntos frutas y verduras. Naranjas, mandarinas, sandías e higos. Hacedlo así y el amor crecerá. De otra forma se apagará. El otro día, cuando compraba el equipo de acampada, me vino un recuerdo tal y como dijo el médico, el día que tuve el infarto. En las escaleras, Kerem discutía con el profesor de matemáticas y Aise intentaba separaros. O quizá con quien discutías era con Aise. Creo que estabas tratando de callar al profesor. Es algo raro. Puede que la mente me juegue malas pasadas. No soy médico, papá. Pero tu cabeza te está jugando una mala pasada. Una pregunta. Quieres que nos quedemos, pero no tenemos material. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hijo, tu madre devolvió el material, pero no me lo quitó todo. Compré cosas por si ella venía también. Mirad, tengo aquí un saco de dormir para un matrimonio. También compré uno individual para que lo utilizase Hussein. Vosotros podéis dormir en el grande y yo dormiré en el pequeño. Jaida ha traído su propio equipo. No podemos dormir así. ¿Por qué? Pues porque me sentiría incómoda. Estaría apretada. No estarás agobiada. La cabeza se queda fuera y ves el cielo. No podemos dormir así. Vamos a estar comprimidos.
Habría sido peor un saco individual para los dos. ¿Qué pasa? Sois marido y mujer. Podéis dormir juntos. Si os parece mejor, a mí no me importaría dormir en el grande con Aise y que Kerem duerma en el pequeño. Ni hablar. ¿A qué viene esto? Son marido y mujer. Pueden dormir juntos perfectamente. ¿Qué pasa? ¿No habéis prestado atención a lo que os dije antes? Es la primera vez que vais a dormir juntos en un saco de dormir, mirando al cielo bajo unas estrellas impresionantes. Es algo maravilloso. Tacharlo de la lista, anda. Vamos, comed, comed, que no se enfríe. Aise está preocupada porque se mueve mucho.